Somos el equipo conformado por Karime Cantún, su servidor, William Lozano y Jair Pinto. Este va a ser un ejercicio de transferencia de calor utilizando un intercambiador de placas. El ejercicio es el siguiente. Varios intercambiadores de tipo placa se utilizan para producir agua enfriada para aire acondicionado en el proyecto del lago como fuente de enfriamiento en la Cornell University. En cada unidad, hasta 4.000 galones por minuto de agua se enfrían hasta 60 grados Fahrenheit, desde 60 hasta 44 grados Fahrenheit, utilizando un flujo igual de agua del lago Cayuca a 41 grados Fahrenheit. Bien, en el inciso A nos están dando datos del espaciamiento de placas, que es de 3 milímetros, la velocidad nominal del agua, que es 0.5 metros por segundo, y nos están preguntando en el inciso B cuántas unidades de transferencia de calor tendrá el intercambiador y cuál será la altura estimada de la sección de transferencia de calor de las placas. Nos piden también en el inciso C predecir la caída de presión y cuántas placas son necesarias en nuestro intercambiador. Como datos adicionales nos brindan la densidad, la viscosidad, la constante de conductividad del agua, la CP del agua, así como nos indican que el material de las placas es de acero inoxidable de 0.7 milímetros de espesor, con una conductividad del metal de 9.4 BTU hora, o transformados en unidades, las que vamos a utilizar de 16.3 watts metro Kelvin. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es pasarnos al Excel. Este es el Excel que nosotros diseñamos para tener un diseño de un intercambiador de placas. En esa primera parte de datos, simplemente se ingresan los datos del fluido, en este caso un fluido caliente y un fluido frío. En esa sección al lado tenemos una sección de temperaturas en la que se ingresan las temperaturas de la corriente caliente y la temperatura de la corriente fría. Aquí tenemos unos datos de delta T1 y delta T2 que nos ayudan para calcular la delta media logarítmica. En la tabla siguiente tenemos lo que es los cálculos del balance de energía. Aquí tenemos habilitada una casilla para la eficiencia del intercambiador. En este ejercicio en particular no nos hacen mención de alguna eficiencia, por lo tanto, este ejercicio lo vamos a trabajar con una eficiencia del 1. Siguiendo a la siguiente tabla, encontramos los datos de la placa, ¿ok? En el que aquí se ingresa el número referente a la placa que vamos a utilizar. En este caso ya contamos que es de una placa de acero inoxidable. La placa tiene corrugaciones en forma de V. Aquí nosotros vamos a ingresar la longitud y el ancho de la placa. En este ejercicio ya están ingresadas de forma predeterminada los datos de la placa. Ahorita se va a mostrar cómo cambiar esos datos en caso de que el ejercicio brinde unos datos diferentes. Aquí tenemos el espesor, el espacio entre placas. Estas placas ya cuentan con un cierto ángulo de inclinación de las rugosidades, así como la distancia que hay la distancia que hay entre la rugosidad y el plano de la placa, así como la distancia que hay entre la forma B y entre la forma de la rugosidad, entre otras. Aquí tenemos la conductividad del metal y unos datos que más adelante vamos a explicar. En la siguiente tabla tenemos los datos de incrustamiento, que aquí dependiendo de qué código pongamos, son los diferentes factores, los diferentes valores de incrustamiento.
En la tabla de abajo de cálculos, pues aquí es propiamente, valga la redundancia, de los cálculos que se hacen a partir de los datos ingresados en amarillo. Tenemos la velocidad, el Reynolds, el Brandt, el Nusselt y los coeficientes de película. A un lado tenemos esta pequeña tablita en la que se ingresan el número de placas que serán necesarios para nuestro intercambiador. En la tabla de abajo tenemos los cálculos para la caída de presión, tenemos los cálculos respectivos del factor de fricción y los cálculos de las deltas P. En esa misma tablita podemos encontrar la potencia consumida por el intercambiador. Y aquí tenemos unas tablas con constantes. Esas constantes son las que nos van a ayudar para hacer un cálculo del Nusselt, que se encuentra en la tabla de cálculos, y nos van a ayudar para el cálculo del factor de fricción en la tabla de caída de presión. Y por último, la última tabla que se encuentra en esta hoja es el factor de corrección. Aquí, ese factor de corrección son cálculos automáticos en el que, una vez conocido el número de unidades de transferencia, el nu total, nos va a ayudar para ir a unas gráficas que ahorita vamos a enseñar y poder encontrar el valor correspondiente de FT. La primera parte, vamos a primero ingresar los datos y posteriormente vamos a irnos a la hoja WB para ver cómo funciona este factor de corrección. Además de que vamos a enseñar la hoja WB, que se encuentra aquí abajo, para mostrar cómo sería el caso en que nos den datos diferentes de placas, cómo podemos cambiar esos datos. Y la primera parte entonces sería ingresar los datos de flujo másico, que nos 262, la CP, es 4182, la densidad, en el caso de la viscosidad, es esta la misma velocidad, la misma viscosidad del ejercicio, y la constante de conductividad. Ok, ya está llenada la primera parte de datos. Ahora nos vamos a pasar al lado de temperaturas. Vamos a ingresar las temperaturas correspondientes. Ok, en este caso, aquí tenemos ya ingresadas las temperaturas. El ejercicio no nos brinda la temperatura de la corriente fría de salida. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscarla por medio de un proceso iterativo. Aquí en nuestro balance de energía, como mencioné, la eficiencia va a ser de 1. Y aquí vamos a utilizar el proceso iterativo para conocer la temperatura fría de salida. Vamos a datos. Entonces, vamos a definir la celda diferencia con el valor de 0, cambiando la temperatura fría de salida. Ok, entonces el proceso iterativo ya acabó, entonces podemos ver que la diferencia es 0, nuestra temperatura de salida es de 57 y una delta media logarítmica de 5.33. Ahora, el siguiente paso es determinar un factor de corrección, FT. En este caso, el factor de corrección ya calcula automáticamente el número de unidades de transferencia totales. Ahora es donde nos vamos a pasar a esta WB. El nu total, en nuestro caso, fue de 6. Entonces, nos vamos a ir a WB. De aquí vamos a explicar primero. Aquí tenemos los datos propiamente de la placa metálica. En este caso tenemos conjugación en B, esta es con la que estamos trabajando, acero inoxidable, la K que se encuentra en BTUs, la K que ya está transformada a watts, los diferentes valores de B, el ángulo de
el ángulo en el que están posicionadas las conjugaciones, el espesor y el espacio que hay entre placa y placa. Si el ejercicio nos diera unos diferentes valores de espesor o espacio entre placas, esos cambios se harían en esta hoja misma, en esta hoja en la que estoy proyectando. Al lado tenemos lo que es los factores de incrustamiento, en el que tenemos diferentes soluciones: agua destilada, salmueras, condensados de vapor, vapor de alcohol, aire, etc. Con sus respectivos factores de RD. En esta tablita que estoy señalando son los diferentes parámetros, son las correlaciones que nosotros utilizamos. Dependiendo del ángulo y dependiendo de Reynolds, son los diferentes valores que nuestras constantes adquieren. Siguiendo con el ejercicio, a nosotros nos dio un nu total de 6. Por lo tanto, en esta gráfica, o en esta la misma, simplemente en una se ve mejor que la otra. En esta, por ejemplo, podemos ver que adicionalmente tenemos que agregar que este intercambiador de placas solamente está funcionando a un paso, por lo que nosotros nos tenemos que posicionar en el nu total, que es 6, subir hasta que se intersecte con la gráfica 1, 1. Por lo que vemos en esta gráfica, podemos visualizar que tenemos una FT de aproximadamente 0.88, 0.88, 0.89 aproximadamente. En mi caso yo le voy a poner un factor de 0.88. Ahora, ya tenemos ingresado los datos propiamente del ejercicio. En el caso de datos de incrustamiento, como estamos trabajando que los dos fluidos son agua, por lo tanto le vamos a poner datos de incrustamiento de agua. Ahora, el siguiente paso es proponer un diseño inicial para ver cómo se comporta nuestros datos y ver si ese diseño inicial es congruente o nos da un valor real. Okay. Lo primero que vamos a hacer es ingresar una longitud y un ancho inicial. En este caso yo decido ponerle un ancho de 100 centímetros. Yo le quiero poner un largo de 350 centímetros. Y yo pienso ponerle un número de placas de 295 placas. Ahora nuestro Excel, nuestro programa ya está alimentado al 100%. Ahora, ¿cuál va a ser la pauta para saber, cuál será la pauta para que nuestro Excel pueda converger? Es en esta parte de la diferencia que se encuentra con letras de color rojo. Aquí lo que hace, compara la constante de calor que se obtiene a través del área de transferencia total, que a la vez es un cálculo obtenido a partir del número de placas. Este valor de U se compara con la UD que se encuentra abajo. Esta UD es calculada a partir, de igual manera, de los datos de longitud y W. Esta UD se calcula por la forma extensa en el que se calculan velocidades, Reynolds, Prandtl, Nusselt, un coeficiente de película, y posteriormente esos coeficientes son de ayuda para calcular esta UD. Ahora, la diferencia entre la U normal y la UD tiene que ser 0. Entonces, para correr este Excel, nosotros tenemos que determinar qué variable quiero modificar. En este caso, yo quiero modificar mi longitud. Yo voy a ver con estos números de placas y con este ancho, yo quiero saber qué longitud debería tener mi placa para que mi diferencia sea de 0. Entonces, vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda de diferencia con el valor 0.
cambiando la celda L. Ok, el Excel ya convergió y nos dio una respuesta de una longitud de 776 centímetros. Ahora, por lo que veo en mi análisis de presión, dice que hay una caída de presión de 3.575 pascales. Esta caída de presión está dentro del rango que debería de ser, que no se excede de 100.000 pascales. Por lo tanto, yo puedo dar como válida esta primera simulación. Sin embargo, al ver que esta longitud es muy alta, lo que yo quiero hacer, quiero ver qué otra variable puedo modificar para que este valor de longitud sea un poco más pequeño. Para eso, dentro de mis opciones, yo pienso en esta segunda prueba, modificar el flujo másico. ¿En qué sentido yo modificaría el flujo másico? Yo lo dividiría a la mitad y cuando el Excel converja significa que voy a necesitar de dos intercambiadores de calor en paralelo. Ahora, yo decido modificar este flujo de calor a la mitad, que sería la mitad de 252 es 126. 126. Ahora, primeramente, quiero ver de qué forma puedo bajar esta longitud. Entonces, me voy a datos, análisis de hipótesis, búsqueda de objetivos. Ahora voy a definir la longitud, perdón, la diferencia, la casilla de diferencia con el valor 0, cambiando la celda de longitud. Como se puede observar, esta longitud decreció significativamente. De un valor de 770, ahora tenemos una longitud de 544. Ahora, yo checo mi caída de presión, que es de 823 pascales, lo cual es lógico por lo mismo que disminuí mi caudal másico. Sin embargo, en una tercera prueba que yo estoy decidido a hacer, yo en este momento quiero cambiar el número de placas y voy a aumentar el ancho de mis placas, de tal forma que yo tenga valores de placas más pequeñas y en menor cantidad de placas. Entonces, a mi valor de W yo le voy a poner un valor fijo de 150 centímetros. Y voy a cambiar, voy a ir modificando el número de placas a ver qué resultado me da. Ok, en este caso vemos que nos dio un número de placas de 198 placas. Bueno, aquí maneja decimales, por lo que yo lo tengo que redondear a 198. Sin embargo, y con un ancho de 150. Ahora vemos que la diferencia, pues en que lo redondeé fue de en que redondeé el número de placas a 198, pues la diferencia, bueno, se acercó a cero. Entonces, una forma de arreglarlo podría ser a lo mejor modificar el ancho ligeramente para que me dé un valor de diferencia más cercano a cero. Ok. Entonces, con estos datos, vemos que tengo una diferencia de presión de 805 pascales, que está dentro del límite. Por lo tanto, con un número de placas de 198, una longitud de 544 y un ancho de 150 centímetros, yo puedo dar como concluido este ejercicio. Estos datos, desde mi punto de vista, son aceptables. Por lo tanto, este ejercicio ya queda resuelto de esta forma. A continuación se presenta una tabla de resultados de análisis final del intercambiador de calor.
expresando 3 soluciones posibles para el problema planteado. El primer diseño, el cual nos señala que requeriríamos un intercambiador con un flujo másico de 252 kilogramos por segundo, 295 placas con una longitud de 776.04 centímetros y 100 centímetros de ancho, con una calle de presión estando en el límite establecido de 3.575.44 pascales. Como segunda solución o análisis, presentamos un diseño con 2 intercambiadores, un flujo másico de 126, igual kilogramos sobre segundo, 295 placas de la misma manera, y una longitud para cada intercambiador de 544.85 y un ancho de igual manera para cada intercambiador de 100, apreciando una calle de presión de 823.51 pascales. En el último resultado analizado, lo que varía ahora son el número de placas y también el ancho de intercambiador, conservando los 2 intercambiadores como el caso anterior, el mismo flujo másico en kilogramos sobre segundo. Ya habíamos establecido las 198 placas, la misma longitud, 544.85, 150 centímetros de ancho, y la caída de presión, que es muy similar al caso anterior, donde igual contamos con 2 intercambiadores en paralelo de 805.22 en este caso. Ahí solo quedaría a decisión de el caso, o a cuál se acople mejor o cuál solución le convenga a cada persona para elegir.